Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Gracias, buenas noches. Gusto en verles nuevamente. Vamos a Igualmente. comenzar nuevamente orando, pidiéndole al Señor su gracia para poder disponernos para lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo de la verdad. Ven, Espíritu Santo, muéstranos lo que debemos hacer, cómo debemos hablar, lo que debemos decir, cómo debemos actuar para procurar tu gloria en bien de nuestra propia santificación. Inspíranos, Espíritu Santo, siempre lo que debemos pensar para poder actuar correctamente. Ayuda a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, fuego de Dios, fuego bendito, hazte presente en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, úngenos, capacítanos, derrama tu gracia, derrama tu amor, derrama tu bendición, Espíritu de la verdad. Ven, Espíritu Santo de Dios, úngenos, capacítanos, Espíritu Santo. Ven, ven, poder de lo alto, Espíritu Santo, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Poder de lo alto, Espíritu Santo, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. El Espíritu Santo a nuestro caos interior, ven a poner orden, paz, armonía, corazón a nuestro interior. Te necesitamos, Espíritu Santo. Tú conoces toda la inquietud, la angustia, todo lo que traemos guardando en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, ven a poner paz y quietud a nuestra alma. Ven a gobernar, ven a tomar total autoridad en nuestro interior. Ven, porque tú eres el maestro interior, enséñanos. Habla a nuestro corazón. Capacítanos para escucharte. Capacítanos para vivir en la luz y en la verdad. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Quita todo miedo a descubrir lo que hay en nuestro interior. Y aleja de nosotros toda insidia del enemigo que nos pudiera estar perturbando para no escuchar. Porque nos quiere lejos de la verdad. Todo obstáculo que experimentemos
que impide que su revelación llegue. Ven, Espíritu Santo. Ven, destruye toda acción del maligno. Destruye todo espíritu de sordera. Destruye todo espíritu de ceguera espiritual. Capacítanos, Espíritu Santo de Dios. Abre nuestro entendimiento a tu palabra. Ven con tu poder, Espíritu de Dios. Señor Jesús, invocamos tu sangre preciosa derramada en la cruz. Séllanos con tu sangre preciosa. Sella cada parte de nuestro ser. Quede sellado con tu sangre preciosa, para que seamos libres para recibir tu palabra, para vivirla, para vivir en santidad. Que tu sangre preciosa también selle el lugar donde nos encontramos. Selle también las computadoras, los celulares que estamos ocupando, el internet que estamos recibiendo para comunicarnos. Quede sellado esta plataforma de Zoom con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quede sellada esta grabación con la sangre de Cristo. Sellamos toda comunicación, intercomunicación espiritual, y toda acción, interferencia del maligno sea cancelada con la sangre de Cristo. Sellamos a nuestras familias donde quiera que se encuentren. Sellamos a cada uno de los miembros de nuestra familia que viven con nosotros. Y sellamos todo esto que vamos a compartir. Sellamos esta oración con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanas. El día de hoy vamos a compartir, bueno, con respecto a lo de ayer, solamente como fue muy rápido al final sobre el perdón, lo que veíamos del perdón, ¿verdad? El perdón nos ayuda precisamente para estar libres, para amar. Y aunque, ¿cómo darnos cuenta que ya hemos perdonado? Sí, solamente quiero retomar esto para que quede un poquito más completo. ¿Cómo saber si ya hemos perdonado? Por lo que comentábamos ayer, es por las heridas que traemos, ¿sí? Las heridas no las podemos borrar, ¿sí? Totalmente. Se las entregamos a nuestro Señor y Él viene a hacer su obra y esa herida puede quedar sanada, ¿sí? Pero ahí está la muestra de que hubo una herida, como cuando hay una cicatriz, ¿verdad? Y nos ayuda mucho el ver a que Jesús resucitó, pero con sus heridas. Y entonces Jesús resucitó y tiene heridas resucitadas, ¿sí? No es que cuando se acuerdan que le dijo a Santo Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado, ¿sí? Y deja de ser incrédulo y sé creyente. Es decir, Jesús tenía, pues aquí se podían palpar sus heridas, sus llagas, pero ahora eran resucitadas y podían entonces
ser muestra, ¿sí? Testimonio de que Jesús murió, pero resucitó, ¿sí? Lo mismo es el proceso del perdón, ¿sí? Vamos a tener heridas, no las vamos a poder borrar, pero ya no me van a doler, ya no me van a lastimar y van a ser heridas resucitadas, ¿sí? Cuando he perdonado, puedo ver a esa persona, puedo pasar por ese lugar y ya no me va a causar un efecto negativo, ¿sí? Ya no me voy a sentir mal, ya no me voy a desestabilizar emocionalmente, porque ahora mis heridas están resucitadas, porque ahora yo pude dejar ese sentimiento, esa emoción, ese dolor por el sufrimiento de la herida, ¿sí? A Jesús. Y ahora Jesús, ¿sí? Me permite ver eso de otra manera. ¿Sí quedó claro esta parte? Entonces, es un proceso, como dijimos, son 5 etapas. Podemos estar fluyendo en una de estas hasta que logramos dejar, abandonar la ira, en este caso, ¿no? La herida, ¿sí? Hasta que yo puedo decir, ya me decido a dejar la ira, entonces ya viene ahora sí la sanación interior personal. Nos decía, ¿no? Muchas veces la persona que me hirió ni en cuenta está rascándose el ombligo en Cancún y yo acá retorciéndome del coraje, ¿verdad? Y ni en cuenta esa persona, ¿no? Y yo acá así con el coraje toda trabada todavía porque me hizo, porque me dijo, porque me lastimó, porque me hizo sentir así. Y entonces, ¿quién es el que tiene que dar el paso para ser libre? Pues uno mismo, ¿sí? La persona a lo mejor ni se dio cuenta, a lo mejor sí se dio cuenta y está arrepentida, pero no, tampoco es condición para yo perdonar, ¿sí? No es condición de que la persona venga y me pida perdón. Ajá. Porque eso también es una trampa del enemigo, de que quiere que nosotros no perdonemos, ¿sí? Y ponemos condiciones, tampoco es poner condiciones, ¿sí? Estaríamos en el regateo, ¿se acuerdan? Una de las etapas, el regateo. Entonces, descubrir en qué etapa estoy, ¿sí? Yo así lo veo, ¿sí? He estado por mucho tiempo precisamente por experiencia personal que viví, por eso se los puedo compartir, porque hubo un tiempo en el que yo trabajé mis heridas, ¿sí? Lo sigo trabajando, pero fue un tiempo muy intenso, ¿sí? En donde yo tuve que leer, buscar, orar, hacer mucho, ¿sí? Para poder perdonar, ¿sí? Y precisamente porque los que somos de este temperamento guardamos ahí el resentimiento, ¿sí? Resentir, ese es el volver a sentir. Y ahí bien, y otra vez venía la mente y el pensamiento y volvía a sentir como si hubiera sido ayer lo que me hicieron, ¿no? Ese es el resentimiento. Y esto es lo que quiere el enemigo, que volvamos a sentir para hacer como un círculo vicioso, de ahí no salir, de ahí no salir, de ahí seguir con mi herida y que, ay, pobre de mí, me hicieron, me lastimaron. Entonces, aparte de las 5 etapas del perdón, hay 3 etapas en donde hay un proceso para poder ser libres, ¿sí?
Primero nos podemos identificar, como ahorita lo mencionaba, y se le llama victimización. Puedo estar yo aquí en el círculo vicioso, me hirieron, me lastimaron, yo pobre de mí, ay, todos tienen la culpa, todos son los culpables, ¿sí? Yo soy la pobre que lastimaron y que siguen hiriendo, ¿verdad? Entonces, esto se le llama victimización. Y puedo pasar mucho tiempo ahí, de hecho, ¿sí? Puedo seguir buscando ahí, lamiendo mis heridas y que me hicieron, me lastimaron, me dijeron, y ya han pasado ¿cuántos años? A lo mejor 20 años y yo sigo con eso ahí. Entonces, mientras esté en la victimización, hermanos, no podemos ser felices, no podemos avanzar y mucho menos podemos llegar a ser santos, ¿sí? Porque es estar centrados en nosotros mismos. Recordemos nuestro amor propio, que no nos deja. Entonces, esta etapa se le llama victimización. ¿Y cómo saber que estoy en la victimización? Pues porque yo estoy aferrada con mi dolor, con mi sufrimiento, con mi herida y no salgo de ahí y todo gira alrededor de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? La segunda etapa, cuando yo digo, bueno, sí, me hirieron, me lastimaron mucho, esta persona me ofendió, me lastimó, ¿sí? Pero yo digo, yo quiero responsabilizarme de esta herida o de este trauma, ¿sí? Quiero responsabilizarme yo. Ya, como digo, la otra persona a lo mejor ni en cuenta, ya pasaron tantos años y la persona feliz y campechana, como decimos acá, y yo sigo en la misma, me quedé en esa etapa del pasado con mi herida, ¿sí? Pero cuando yo decido hacer algo con esta herida y decido que ya no me siga afectando en mi momento presente y en mi futuro, eso se le llama responsabilizarme. ¿Y qué hago? Busco que se sane la herida, busco a Jesús, como decíamos ayer, ir ante el Santísimo, Señor, te presento mi herida, ¿sí? Hay traumas muy fuertes que se necesita ayuda profesional, como decíamos anteriormente. Bueno, busco un especialista, alguien que me pueda ayudar tanto en el plano espiritual como en el humano, ¿sí? Un psicólogo, incluso un consultor familiar, un director espiritual, pero yo me responsabilizo, no le echemos la culpa a nadie más, no querramos que los demás nos resuelvan la vida, no querramos que todos se nos rindan y nos pidan perdón para sentirnos bien, no, yo tengo que, ya me lastimaron, ya tengo esta herida, ¿sí? Ya sangré, ya me lastimé, ¿sí? Bueno, pues voy con la persona indicada para poder sanar, o sea, primeramente Jesús, ¿sí? Jesús y que Él me ayude a sanar. Y realmente Jesús sana, Jesús sana, Jesús salva, Jesús libera, ¿sí? Jesús quiere nuestra restauración total. Entonces vayamos con Jesús y pongámosle nuestra herida. Eso se llama responsabilizarme, ¿sí? Y una vez que ya hago todo lo que está de mi parte, ¿sí? Para sanar, la tercera etapa sería trascendencia. Es decir, cuando ya somos maduros, cuando ya voy, ya estoy, por ejemplo, una persona que estuvo recién operada, pues no puede correr, no puede valerse por sí misma, necesita apoyo, necesita ayuda, ¿sí? Pues necesita recuperarse. Ajá. Pues es lo mismo, nosotros pasamos este tiempo de recuperación y después ya cuando estoy bien, sano, cuando ya
me he recuperado totalmente, ahora sí puedo ayudar a otros. Ahora se le llama trascendencia porque yo puedo, ahora esto que me pasó, esta herida que me hicieron, ahora puedo decirles a los demás que pueden estar en esa misma situación, mira, te animo, yo te doy mi testimonio, te puedo aprender, ayudar a la gente, entonces ahora trasciendo, ahora puedo dar el paso de salir de mí y buscar ayudar a los demás. Ajá. Entonces, de esta manera podemos saber que ya hemos sanado la herida y que esa misma herida ayuda a otros, ¿sí? Así como Jesús, sus llagas nos han sanado, ¿sí? Jesús tenía sus heridas y por sus llagas nosotros somos sanados. ¿Cómo es posible que una herida pueda sanar? Pareciera contradictorio, pero en Jesús, por su resurrección, podemos ser libres y de esta manera ayudar a otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Implica perdón y aunque ahorita no sienta que ya perdoné, porque todavía ahí recuerdo que esto me hicieron, recuerdo, ¿sí? Las primeras veces voy a llorar, 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 ¿sí? Y hay que dejar que salga ese dolor, pero va a haber un momento en el que ya no es necesario porque ya se fue cicatrizando esa herida, la fue limpiando Jesús, la fue restaurando y ahora sí puedo ser libre para ver a esa persona y que no me dé el tramazá, que no me dé las ganas de ahorcarlo, ¿no? Lo puedo ver con paz, con el amor de Cristo, ¿sí? Y algo espiritual, esta es mi otra sugerencia, es lo que he aprendido yo, ¿verdad? Es lo que les comparto, es mi experiencia personal, es lo que he aprendido, me he metido a orar y a orar libros, o sea, que no sea nada más leerles libros, sino yo misma meterme a orar esas etapas, todo lo que mencionan muchos libros, ¿no? Pero algo espiritual que puede y que debe ser algo propio de nosotros católicos cristianos es orar por esa persona, ¿sí? Orar por la persona que me ofendió. Dice Jesús, amen a sus enemigos, ¿sí? No odien, ¿sí? No les tengan rencor, resentimiento, no dice eso. Dice, amen a sus enemigos. Pudiéramos pensar que nuestro enemigo es el que nos ofendió. Entonces Jesús nos pide amor al extremo. Y ahí sientes como que, eso sí, no, Señor. Mira, todo menos eso. No me puedes pedir que lo ame, como si me ofendió, me dañó, me lastimó, me hizo la vida de cuadritos, me humilló, ¿sí? ¿Cómo me puedes pedir eso? Como les dije hace tiempo, veamos la cruz de Jesús. Él es nuestro modelo, ¿sí? Amó a sus enemigos, ¿sí? Amó hasta el extremo y nos pide hacer lo mismo porque somos sus discípulos. Amar a nuestros enemigos, amar al que me ofendió, amar al que nos está dañando, ¿sí? ¿Y cómo amarlo? Orando por esta persona, ¿sí? Orando y bendiciéndolo, ¿sí? Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Yo te perdono en el nombre de Jesús, como cantábamos ayer, yo te perdono, ¿sí? Una y otra vez, ¿sí? Y por ejemplo, algo que también nos puede ayudar mucho es en cuanto, porque esto va a seguir pasando, a lo mejor
esta persona me ofendió, me lastimó, ¿sí? Y así es su carácter, su temperamento, y ella no puede cambiar, bueno, va a lo mejor a seguir pasando, ¿sí? Pero, ¿yo qué tengo que hacer? En cuanto yo me sienta herida, ¿sí? Herida, una herida real, no una herida porque me está hiriendo mi amor propio, ¿sí? Porque esas heridas son inútiles. Esas heridas en realidad son por nuestro amor propio. ¿Se entendió? Entonces, cuando realmente es una herida fuerte de daño físico, verbal, emocional, incluso financiero, porque me robó, porque me quitó, no sé, esas heridas, ajá, ahí en ese momento volver a decir, en ese momento, Señor, perdono a esta persona. Te perdono porque me siento así, porque me lastimaste, porque me dijiste, en este momento, ¿sí? No esperar a que se alimente el sentimiento para que se haga resentimiento y después se haga odio, ¿sí? Y la ira crece cada vez más. Por eso es, como decía, ¿qué voy a hacer con esto? Este sentimiento, bueno, perdonar, perdonar. Entonces, al final del día, a ver, ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién se acuerdan esto de las deudas? Si quieren, vemos el texto, que era lo que yo quería revisar también ayer cuando Pedro le pregunta a Jesús. Ajá. Estoy bien. Acá. Mateo 18, 21, 35. Vamos a ver Mateo 18, 21 al 35. Doy lectura. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, primeramente Pedro le hace la pregunta a Jesús
y le dice hasta 7 veces, no, pues olvídense, esas 7 veces se nos acaban en 2 por 3. Es precisamente pobres, ¿verdad? Ya las 7 veces se agotaron en un día, ¿no? Por eso dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Lo que quiere decir es siempre, en todo momento. ¿Sí? Siempre estar dispuestos a perdonar. Y presenta Jesús esta parábola donde habla de un rey, ¿sí? Precisamente que le debe un siervo, le debe, y dice ahí 10,000 talentos. Ajá. O sea, una cantidad exorbitante, precisamente porque lo que le debemos a Dios no se compara con lo que le debemos a nuestros iguales, ¿sí? A nuestros prójimos. No sé si me explico en esto. O sea, la deuda que le debemos a Dios siempre va a ser mucho mayor porque es Dios. Ajá. Es decir, dándonos a conocer que nosotros le debemos pues a Dios por ser Dios, ¿sí? Merece respeto, merece honra, no que los demás no, pero porque es Dios, porque es nuestro Padre, creador, bondadoso, ¿sí? No sé si me expliqué en esto, que es como la deuda, por ejemplo, porque la ofensa que cometieron Adán y Eva era una ofensa grave porque fue directamente hacia Dios, desobedecieron, un pecado de rebeldía, desobedecieron una orden, ¿sí? Una orden a Dios mismo. Fueron expulsados del paraíso y entonces, ¿qué pasa? Que todo el género humano está fuera del paraíso, fuera de la gloria de Dios. Entonces hay un abismo enorme entre Dios y el hombre. ¿Cómo iba a poderse restaurar esa deuda, esa ofensa? Dios les decía al pueblo de Israel, todos los días había que sacrificar un cordero para expiar los pecados, todos los días, ¿sí? Pero era imposible regresar a Dios. Imposible. Había que pagar la deuda, pagar lo de la ofensa. Pero como no somos Dios, somos hombre, esa deuda tendría que ser equivalente a Dios, ¿sí? Entonces dice, creo que es San Anselmo de Canterbury, el que menciona que tiene que ser un hombre Dios el que pague esa deuda. Hombre, porque el hombre fue el que causó la deuda, y Dios, porque era a quien se le debía y tenía que tener la misma condición divina. ¿Sí? Entonces, ¿quién viene a ser el hombre Dios que viene a pagar esa deuda para restaurar y unir al hombre con Dios? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? A eso me refiero con que esta suma exorbitante del siervo, ¿sí? Que menciona la palabra de Dios, es por esto. Y después le dice que tuvo compasión de él porque le rogó, se hincó, ¿sí? ¿Se me corta la voz? ¿O se escucha bien? ¿Sí? Yo Entonces, escucho a mi hermana. La escucho escucha bien. bien. Ok. Ah, ok, gracias. Entonces, ha de ser.
Entonces, dice, te lo pagaré. Él se hincó, se arrodilló, se echó a sus pies y dice que el rey, movido a compasión, le dejó ir, le perdonó la deuda totalmente, esos 10,000 talentos, no sé cómo dice su Biblia, esa cantidad enorme, es como si nos perdonaran una deuda de, no sé si ustedes han estado endeudados, pero se siente horrible, ¿verdad? Yo creo, se siente horrible. Sufrimos una situación en mi familia, algo de eso. No, es horrible de ver una cantidad enorme de donde dices, ¿cómo voy a pagar? ¿Sí? No, o sea, es terrible. Entonces estamos hablando como si debiéramos millones y millones, ¿no? Entonces, que te perdonen la deuda, que te perdonen esa cantidad. Pues el rey tuvo compasión y perdonó la deuda. Pero este siervo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este siervo? Llega y uno de sus compañeros le debía y lo agarró, ¿sí? Le debía 100 denarios, que era comparado 10,000 talentos con 100 denarios. O sea, está hablando como de 50 millones de pesetas de oro comparado con 80 pesetas de oro, ¿sí? 50 millones con 80 que debía el compañero. Y este dice que ahogándole, le agarró y ahogándole, le decía, paga lo que debes, exigiéndole, ¿sí? El compañero obviamente le suplicaba, se humilló, le pidió, le rogó, pero este siervo malo, después le dice el rey siervo malvado, le echó en la cárcel, ¿sí? Y se entera el rey y es cuando lo llama y le dice, siervo malvado, yo te perdoné, ¿sí? ¿Quién está perdonando? Es el rey, pero es figura de Dios que perdona, ¿sí? Dios que perdona. Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también tú hacer lo mismo con tu compañero? Como yo me compadecí de ti. Esta pregunta, esta no la hace Dios. No debes tú compadecerte, ¿sí? ¿Y qué es compadecerte? Es sentir, ¿sí? Padecer con, compadecerte, padecer con, ¿sí? Más allá de la empatía, de la simple empatía, es adentrarte a la realidad, ¿sí? Y poder decir que tienes compasión. Entonces dice que le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. ¿Realmente le podemos llegar a pagar a Dios? Sí. Nuestro intermediario, nuestro mediador es Jesucristo. Gracias a Él es que podemos estar libres, sin pecado, sin mancha delante de Dios. Gracias a Jesucristo nuestro Señor que murió en la cruz por nosotros. Porque ahora podemos presentarnos ante Dios y quien ve a Dios es a su Hijo delante de nosotros. Ve el rostro de su Hijo en nosotros porque Él murió por mí. Entonces, dice Jesús, esto mismo hará con vosotros en el versículo 35. Esto mismo, ¿qué es eso mismo que hizo el rey? Ok, Hermelinda, ahorita le contesto. Muy buena pregunta.
¿Qué es eso mismo? Nada más para terminar esta idea. ¿Qué es eso mismo que hizo el padre o el rey en este caso? ¿Qué hizo el padre? Si no perdonamos de corazón, ¿qué hará? Dice que lo metió a la cárcel hasta que pagara, ¿no? Es decir, hay una deuda. Si no perdonamos de corazón, nosotros mismos nos encerramos en esa cárcel. Si no perdonamos al hermano, si no tenemos esa compasión, es nosotros mismos estar viviendo esta esclavitud. Es encadenarnos a un sufrimiento eterno, ¿sí? Es vivir realmente en una cárcel, ¿sí? En una celda sin salida, porque la única salida es el perdón. No es que el rey quiera meterlo a la cárcel, ¿sí? Sino porque no tuvo compasión, es la consecuencia. ¿Sí? Dice, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Perdonar de corazón a nuestro hermano. ¿Sí? Y ahí es donde vemos esto de perdonar ofensas como romper facturas. Es decir, esta deuda que me debe esta persona, valga la redundancia, esta deuda que ha contraído porque me ofendió, ¿sí? Porque él me debía respeto, él me debía apoyo, él me debía, ¿sí? Una actitud sana, y hubo abuso, hubo golpe, hubo violencia, hubo agresión, hubo daño, entonces se hace una factura. Entonces es como al perdonar decimos, ¿sabes qué? Yo decido compadecerme de ti, ¿sí? No conmiseración, sino compasión realmente, y romper esas facturas. Ya no me debes nada. Ya no me debes nada porque esta deuda ya la he decidido liquidar. ¿Sí? ¿Cómo se liquida? Con amor, con compasión. Con compasión. Entonces, esta deuda, ¿sí se entiende? Ya no me debes nada. Ya yo he decidido que no me debes. Y yo te libero a ti de esa deuda para que ni el enemigo te las cobre. ¿Se entiende? Estamos trascendiendo hasta lo espiritual en la vida futura, en la vida eterna, ¿sí? Porque yo estoy liberando a esta persona de esta deuda incluso después de la muerte, ¿sí? Yo te perdono, entonces ya nadie te tiene que cobrar. Ajá. Yo te perdono, papá, yo te perdono, mamá, ¿sí? Y podemos hacer esta experiencia de perdón, de perdonar, aunque nuestros familiares hayan fallecido. Porque estamos, acuérdense, creemos en la comunión de los santos, creemos en esta dimensión. Entonces, yo puedo perdonar si en este momento hasta en este momento no he perdonado a mis papás o a mis abuelos o a quien me ofendió y ya falleció, lo podemos hacer, ¿sí? Para que ya
ellos no tengan culpa, no haya esa deuda, ¿sí? No tengan esa deuda y nadie se las pueda cobrar, ¿sí? Si yo le perdono, obviamente Dios ya le ha perdonado, entonces, ¿quién le estaría cobrando? El enemigo, ¿sí? Entonces, yo me libero y libero a esa persona de toda deuda. Porque ¿quién pagó por nuestros pecados? Jesús. ¿Quién soy yo para ponerme en el lugar de Dios y pedir cuentas? ¿Se entiende? No soy nadie para juzgar y juzgar a la persona, porque eso es lo que hacemos cuando no perdonamos, porque juzgamos y decimos, esta persona me ofendió, es mala, me humilló, es soberbia, ¿sí? Estamos juzgando y nos estamos poniendo en el lugar de Dios, y cuando yo perdono, ¿sí? Lo libero, me libero a mí y lo libero, y entonces viene realmente una restauración total de mis heridas, ¿sí? Entonces, por eso dice que si no perdonamos de corazón, perdonar de corazón, es amar hasta el extremo como Jesús, que nos ha perdonado. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios y seguimos viviendo? Y si no es por su perdón, no podemos estar delante de Dios, ¿sí? Entonces, tengamos esta actitud de corazón, ¿sí? El deseo de perdonar, a lo mejor no va a ser a la primera, pero al menos ya tengo la conciencia de que tengo que perdonar. Y metámonos en oración, pidámosle al Señor, recordemos a aquellas personas que nos han dañado y que a las que tengo que pedirles perdón y perdonar, ¿sí? Perdonar incluso a Dios, perdonar porque lo permitió. Recordemos esto que decíamos, porque tenemos una mala imagen de Dios Padre y pensamos que Él es el culpable de todo lo que me ha pasado, porque incluso lo culpamos. Ya ven que les decía que culpamos a todo mundo, pues hasta a Dios lo culpamos porque ¿por qué permitiste que esta persona me dañara? Ajá. Y también Dios tiene su parte de culpa. Y ahí hay que hasta perdonar a Dios y entender que Dios nos da la libertad. La libertad humana es un regalo, un don, ¿sí? Y contesto la pregunta de Hermelinda. Ya pedimos 2 veces perdón, ¿sí? Pero no nos perdonan. ¿Qué hacemos? Pues orar por la persona. A nosotros nos toca pedir perdón, ¿sí? Pedir perdón, y a la otra persona le toca este proceso del que estoy hablando, perdonar, ¿sí? Pero si ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que es ir a pedir perdón, ahora lo único que nos toca es orar por esa persona para que llegue el momento en el que ella pueda ser sanada por lo que yo le hice, ¿sí? Y es una experiencia muy fuerte porque estamos actuando en fe, no sabemos cuándo, incluso si no la vemos, pues menos, ¿sí? Y el Señor a mí me dijo una vez que, o sea, me recordó ese momento en donde yo ofendí a una persona, fui a confesarme, a confesarlo, aunque ya había pasado tiempo, fui a confesarlo, y a partir de ese momento empecé a orar por esa persona. No sé, no sé si la persona ya me perdonó, pero lo único que hago es pedir por esta persona, ¿sí? Y que el Señor sane su corazón porque Él es el único que puede hacerlo, ¿sí?
y creemos que Dios puede restaurar nuestras vidas, ¿sí? Quedémonos en paz también, porque si no después el enemigo puede ahí estar metiendo condenación, hacernos sentir condenados porque no nos perdonan, ¿sí? Y esta es la experiencia precisamente que vuelvo a explicar y a decir, es muy horrible sentir esta esclavitud, el sentirse condenado. Por eso cuando uno perdona a la persona, la estamos liberando de esa condenación, ¿sí? La liberamos de esa culpa, le quitamos un peso de encima, ¿sí? Aunque la persona no esté convertida, aunque la persona siga cometiendo errores, pero que de mi parte no haya ningún cargo sobre esa persona que el enemigo quiera cobrárselas, porque es estar en esta cárcel, es estar en esta esclavitud, porque ya yo lo libero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, quedémonos en paz, si ya pedimos perdón, se ha dado este proceso en la persona, eso le toca a ella, pero yo pedir por ella, bendecirla, ofrecer misas, ofrecer rosario, ¿sí? Confesar obviamente el pecado por el que ofendimos y levantarnos y seguir adelante y creer en fe que el Señor hará su obra en el momento que Él quiera. Amén. Gracias, Madre Dulce. Sí, de nada. Vamos a orar en esta línea, en este momento. Sí. Pidámosle al Señor su gracia para que podamos ser libres nosotros también y ser humildes para ir al encuentro del otro y perdonarle, hacerle libre. ¿Sí? Que seamos valientes, que seamos discípulos de Jesús, que recordemos las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente no sabemos el dolor y el sufrimiento después de la muerte cuando no perdonamos o cuando nos podemos ir, ¿sí?, de este mundo sin haber perdonado. ¿Sí? Pidámosle al Señor su gracia, pidámosle a Jesús, que es manso y humilde de corazón, pidámosle este don de poder perdonar. Y te invito a que ahí en tu interior le pidas al Señor que restaure tus heridas, que te sane, porque para Él no hay nada imposible. Jesús puede hacer todas las cosas nuevas. Jesús puede restaurarte totalmente y darte unas heridas resucitadas. Estamos en este proceso. Abre tu corazón a ser sanado, a ser sanada de todas las heridas que te limitan en el momento presente. Ábrete a la acción de Dios, a su amor, a su perdón. Él es el único que te conoce perfectamente y que puede sanarte y darte esta capacidad de amar y perdonar, de amar hasta el extremo.
Libérame y sáname, Señor. Libérame y sáname, Señor. Libérame y sáname, Señor. Dile, libérame y sáname. Libérame y sáname, Señor. Dale gracias a Jesús porque en Él Dios nos ha perdonado y hemos sido liberados de toda condenación y culpa. Démosle gracias a Jesús por su gran amor y por amarnos hasta el extremo. Démosle gracias a Dios por su perdón en cada momento que le pedimos perdón y vamos al sacramento de la reconciliación. Él está pronto para darnos su perdón. Sintámonos perdonados, libres de toda culpa, para ahora nosotros también poder perdonar a quienes nos han ofendido. Digamos como en el Padre nuestro: perdónanos, Padre, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que esta palabra, que esta oración se haga viva en nuestra vida. Virgen María, Madre nuestra, tú que eres nuestra Madre, refugio de pecadores, acompáñanos, Virgen María, para poder conceder el perdón a todos aquellos que nos han ofendido. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos sellamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Sigamos orando en esta línea y nos vemos primeramente Dios mañana. Primeramente, Mañana. si Dios quiere, Madre. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana.